Estimado hermano, hermana, amigo, amiga, que estás viendo este pequeño video, esta pequeña reflexión. Mi nombre es Rafael Lara. Quiero invitarte a que meditemos la palabra juntos, esperando que esta pequeña reflexión redunde en bendición para ti, para que Dios bendiga aún más tu vida. Creo que aún en estas circunstancias difíciles, todos podemos decir que Dios sigue bendiciéndonos. Y bueno, esta ocasión voy a invitarte que abras la escritura y habremos de leer solamente 2 versículos de la Biblia y meditaremos a la luz de ellos. Están ubicados en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 5, versículos 1 y 2. Y yo voy a dar lectura a esos versículos. Dice: viendo la multitud, subió al monte Jesucristo, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, esta pequeña porción bíblica que he leído es el inicio del sermón llamado Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, en el que Jesús menciona, digamos, los principios que rigen la vida de aquel que quiere tener una buena relación con Dios. ¿Cómo se vive cuando tenemos una buena relación con Dios? Y entonces el inicio, que fue la parte que leí, dice que Jesucristo se sentó en ese que fue su más importante sermón y empezó a hablar y menciona varias bienaventuranzas. Tal vez conozcas el término. Son 9 bendiciones, y en cada bendición menciona qué actitud, qué conducta es la que Dios está bendiciendo en aquella persona. Entonces, la primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Cristo con esto? ¿Y por qué inicia el más importante de sus discursos, de sus sermones, la primera bienaventuranza, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? Cabe mencionar que dice bienaventurados. Bienaventurado significa muy bendecido. Y dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué entendemos por eso, estimado oyente? Los pobres en espíritu. Bueno, vamos a partir de esa frase. Ya dijimos que bienaventurado es bendecido. Los pobres en espíritu. ¿Qué son los pobres? Los que tienen carencias, los que tienen dificultades, los que tienen insuficiencia. Y ese término pobre es más utilizado en la parte económica. Decimos que son pobres aquellos que no tienen recursos suficientes para poder tener una vida digna. Pero dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa pobres en espíritu? En pocas palabras, significa aquel que en su espíritu como persona, en su ser interior, en su conciencia, hay pobreza. Y significa miseria, significa soledad, significa vacío. Y significa también pecado. Entonces dice esta primera bienaventuranza: bienaventurados los que reconocen su pobreza interior. Bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual. Y es la primera de muchas bienaventuranzas: los que fomentan la paz,
los que son misericordiosos, etc. Pero inicia diciendo, bienaventurados los que reconocen que necesitan en su interior. ¿De quién? De Dios. Siempre en la historia de la humanidad, los seres humanos hemos sabido que hay algo más que lo material, que hay algo más que el trabajar, que hay algo más de lo que ven nuestros ojos. Y eso es lo que tiene que ver con Dios, nuestro Creador. Entonces somos bienaventurados cuando reconocemos que somos pobres sin Dios, que tenemos soledad, vacío, pecado. Y por ende le buscamos. Y yo te invito a que reconozcas en tu interior, si no has conocido a Dios a través de Cristo Jesús, busque satisfacer esa necesidad interior. Mucha gente busca satisfacerla con diversiones, con vicios, buscando recursos, llenando su vida de cosas materiales, de diversiones muchas veces no sanas. Pero los seres humanos estamos diseñados para buscar a Dios y tener una bonita relación con Él a través de Cristo Jesús. Si no hacemos caso a esa necesidad interior, seremos condenados porque somos pecadores si no conocemos a Cristo Jesús. Dice el Evangelio de San Juan en su capítulo 3, versículo 17, porque sé que el 16 lo conoces de memoria tal vez. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el siguiente dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Acepta a Cristo Jesús, busca a Dios a través de Cristo Jesús y serás salvo. Que Dios te bendiga.